¿Cómo construir un mundo que no se rompa otra vez? Como estudiante de Cábala, hay una serie de explicaciones que a mí en lo personal me han llamado muchísimo la atención desde que inicié el camino de estudiar esta mística. Y esas explicaciones tienen que ver con la propuesta que hace el Ari alrededor de cómo se creó este universo, o digámoslo, este mundo en el cual nosotros estamos y al cual pertenecemos. La explicación arranca de que el Ein Sof, que podemos decir como ese estado primario, esa estructura de conciencia inicial, por llamarlo así, ese todo, dentro de sí mismo crea un vacío. Y el que él cree un vacío dentro de sí mismo es algo muy interesante, porque uno puede decir, bueno, si el Ein Sof es todo, ¿qué necesidad tiene de crear un vacío? Resulta que el crear un vacío dentro de él es la primera muestra de crear un espacio para el otro. Sorprendentemente, no solamente es crear el espacio para el otro, sino comprometerse a que ese espacio es el mismo, es de su propia esencia y que no tiene una diferencia, no hay una diferencia entre ese estado nuevo que se crea en él y el estado inicial que lo crea. Entonces se crea ese vacío y el propósito al crear ese vacío es permitir que las propias frecuencias o fuerzas iniciales penetren en ese vacío para generar una manifestación. Entonces allí ya tenemos un primer nivel que es muy valioso porque la creación es un acto de compartir, es un acto de estar con el otro, equilibrarnos y mutuamente ir moviendo cosas. No es un acto de que yo soy más que el otro es más que yo, no, es un acto de intercambio en una ida y una venida y un desarrollo donde participamos de diversa manera, pero no hay un más ni hay un menos. Puede que en algunos momentos uno de los dos prevalezca en su manifestación temporalmente para algo, pero después vuelve y se invierte porque el otro también va a participar en ese desarrollo. Entonces la prevalencia cambia en ese momento. ¿Qué ocurre? Entonces se crea ese primer espacio y unas fuerzas iniciales, digamos del estado inicial creador, ingresan en ese espacio, pero al ingresar en ese espacio, esas frecuencias o esas fuerzas iniciales tienen digamos, tanto poder, podríamos decirlo, que cada una en su deseo de llenar el espacio tiene la capacidad de cubrirlo todo y no necesita de las demás. Pero son varias que entran y cada una tiene esa misma capacidad. Eso es lo que hace que en ese mismo espacio, donde cada una por sí misma puede suplir absolutamente todo, esas fuerzas chocan. Ese es el primer choque inicial, ¿no? Esas fuerzas chocan y chocan, podríamos decir, violentamente, no con el propósito de hacerlo violentamente, sino que tampoco esas fuerzas saben su potencial, no lo conocen, apenas lo van a explorar, pero tampoco conocen el vacío que tienen que llenar. Entonces es como esa aventura, pero es una aventura en que cada una, por su fuerza misma, puede llenar la totalidad de lo que existe y lo que es. Entonces se produce un choque natural entre ellas por el deseo. No es que el deseo sea malo, el deseo es necesario, pero ese deseo donde no hay posibilidad de controlarlo y de orientarlo porque no hay conocimiento, no hay esa edad, no hay ese saber que pone el orden, es donde se genera una dificultad. Pero viene la otra parte, la vasija, que también tiene un deseo de recibir y fue hecha precisamente para eso, tampoco sabe controlar, porque la vasija es primera vez que va a recibir algo y es primera vez que ella va a ejercer el acto de poner orden, de estructurar, de mover, de paralizar y de ver qué ocurre. Es primera vez. Entonces, como es primera vez, en ese instante también ejerce toda su capacidad con una fuerza descomunal y es una fuerza también tan extremadamente grande
que puede, digamos, uno podría decir algo literalmente, puede coger a cada una de las fuerzas entrantes también y opacarlas, ya apagarlas. ¿Por qué? Porque ella tiene un poder inmenso, también proveniente de donde vienen las mismas fuerzas que ingresan, y además fue creada instantáneamente. Apenas se quiso entregar, apenas el Ein Sof quiso entregar algo y fue a abrir su propio espacio, instantáneamente y automáticamente en el mismo tiempo se crea la vasija. ¿Ya? Es como si yo tengo aquí, digamos, una masa y yo quiero abrir un hueco. En el instante en que yo introduzco mi dedo a ese hueco, se crea un espacio completo. No es que se crea de pedacitos, se crea un espacio completo. Entonces esa vasija también tiene un poder inmenso, y ese poder de la vasija, con las fuerzas que ingresan, hace que lo creado no aguante, que son dos magnitudes, llamémoslas infinitas, que chocan y rompen todo. Entonces la ruptura de las vasijas es esa incomprensión de ambos lados. Una incomprensión de las fuerzas que entran, que necesitan armonizarse entre ellas, equilibrarse y darse la opción de irse manifestando acorde a la necesidad del conjunto, y una incomprensión de la vasija de recibir las fuerzas y de con ellas armonizar, ayudar a armonizar el conjunto donde ella participa, donde ella es absolutamente esencial, pero a la vez debe darle posibilidad a cada una de las fuerzas de que se manifieste como es. Entonces hay una ruptura total. Es la ruptura de la incomprensión, es la ruptura de no entender la historia del otro, es la ruptura de no darnos la opción de mostrarnos frente al otro como somos, con fortalezas, con debilidades, sino tal vez la soberbia de quererme sobreponer yo o el otro o la otra. En ese caso el otro aquí es simplemente el referente. Entonces en ese encuentro con el otro o con la otredad, en ese momento, ahí es un choque, por llamarlo así, de egos que, no han, que por primera vez se están encontrando, que no han tenido una dirección, una comprensión, que no han tenido tiempo de autoexplorarse y saber a quién se deben, porque es que el ego se debe a, no existe per se. Entonces, en ese choque se destruye todo. Y resulta que ese estado primario que llaman los cabalistas Ein Sof, se recoge y vuelve a crear el espacio, pero al recogerse no es que desaparezca lo que hay, es que recoge las fuerzas y permite que en ese espacio que hay se redimensione, y al redimensionarse vuelven a entrar las energías primarias, pero ya traen un saber y un conocimiento. Es un entendimiento de que ellas deben mesurarse y deben saber convivir entre ellas. Y la vasija, que ya tuvo la primera experiencia, también ya sabe que debe aprender a recibirlas, a ajustarlas, a ayudarles a organizarse, a ponerle cierto orden, cierta estructura, pero no a destruir la manifestación de cada una de esas fuerzas, sino a participar con ellas en lo que se va a hacer internamente. Entonces ese es el universo que se conoce como Atzilut, que es el universo de la corrección. ¿Por qué corrección? Porque, ojo, no es destrucción. Y aquí hay algo que, a mi entender, para la era actual y muchas eras, desafortunadamente todavía no aplicamos. Es el universo de la corrección, donde las vasijas, la fuerza primaria de las vasijas, cuando ellas se rompen, las chispas primarias quedan atrapadas, ¿sí? Entonces quedan dispersas. ¿Qué tiene que hacer el universo de la corrección? El universo de la corrección debe ir a buscar esas digamos, energías dispersas, quitarle las cáscaras para que esas energías dispersas vuelvan y se integren al sistema de una manera expresiva y expansiva de desarrollo. Ya no atrapadas, congeladas, como si se fueran a destruir o ya no fueran útiles. Entonces, ¿qué nos muestra ese segundo proceso?
que no es destruir al otro, no es acabarlo, no es exterminarlo, como lo estamos viendo hoy en día y se ha visto históricamente en muchos momentos. No, es saber llegar al otro y en un contexto que hemos armado y construido, todos los que estamos participando, ir a la semilla, o sea, a esa chispa de luz que está atrapada, quitarle todo lo que la cubre, que son las famosas cáscaras o las clipots, quitarle todo esto que les cubre y permitir que esa luz surja, pero es una luz que va a surgir dentro de un contexto que ya hemos armado entre la vasija y las fuerzas que estamos trabajando. Es decir, ya hemos construido una red, un proceso integrador donde la semilla va a tener una guía y una orientación, y llamarlo así, va a estar arropada por lo que hemos construido entre la vasija, entre las fuerzas, y entonces esa semilla va a dar un fruto bueno y diferente así ella libera su luz en un contexto donde no hay armonía y no hay equilibrio, que desafortunadamente es mucho de lo que vemos hoy en día y hemos visto a través de la historia, donde muchas veces nos olvida que el propósito es buscar que cada uno brille en su propia individualidad, pero participando para el colectivo. Ya, o sea, yo desarrollo lo que soy, lo saco, lo exploro y lo vivo, eso me da luz natural. Pero esa luz natural no es para opacar la luz del otro, ni es para que mi luz brille más que la de los demás, es para que mi luz se una a la luz de los otros y tengamos una luz gigantesca donde alguien o cualquiera que la vea no sabe esa luz gigantesca, cuántos seres la están formando, cuántas luces detrás hay, solo ve una gran luz, pero detrás hay pequeñas luces haciendo sus tareas, donde algunas priman en un momento, otras bajan su accionar, otras se iluminan al tiempo, como una orquesta, donde en cierto momento un instrumento suena más que otro, pero la orquesta en general es la que prima. Sin embargo, el instrumento que suena más que otro no se queda todo el tiempo sonando más que otros. Hay momentos en que debe bajar para que otras partes entren, y esa es la condición del director. Crear esa estructura de armonía donde hay equilibrios, desequilibrios y ajustes. Entonces, ese universo de Atzilut es eso. Es el universo en que nosotros vamos a buscar el encuentro. Por eso esa deuda social que nosotros tenemos hoy en día es muy severa. Porque hemos construido desafortunadamente sociedades donde lo que se busca es el aniquilar al otro, destruirlo y hacerlo desaparecer porque supuestamente eso afecta a ciertas personas. Y esa es la destrucción del principio por el cual fuimos formados. No fuimos formados para destruir. Si hubiéramos sido formados para destruir, ni siquiera se hubiera creado el universo de Atzilut de la corrección. Fuimos formados para, en el universo de la corrección, con todo lo que cada uno tiene y la responsabilidad que cada uno tiene, construyamos para el colectivo, para la supervivencia y el desarrollo del colectivo. Y como colectivo está el avance, está la evolución. Eso no quiere decir que haya que hacer correcciones en cierto momento que a lo mejor son dramáticas y fuertes. Bueno, desafortunadamente hay que hacerlo. Pero dentro de eso tienen un propósito, es que no es la destrucción per se del otro. No es simplemente decir que el otro tiene que desaparecer para poder existir, porque esa es la negación en sí de la razón por la cual estamos en este mundo nosotros. Es que si el otro debe sufrir una consecuencia, debe estar unida, debe estar, digamos, explicada dentro de la dinámica social y de convivencia, por qué se va a presentar y cuál es el límite de esa situación para que todo siempre tenga la posibilidad de regresar a la estructura colectiva. Porque si la estructura colectiva hace desaparecer radicalmente algo, pierde la totalidad de la estructura colectiva. No es cierto que eso desaparece y sale de nuestro sistema, no, porque el evento fundacional de nuestra estructura y nuestra existencia es el colectivo en el intercambio, el encuentro, el acercamiento, la comprensión, miremos lo siguiente. Si nosotros miramos aquí rápidamente la Biblia, es una cantidad de historias recopiladas de otras culturas. O sea, la Biblia prácticamente no tiene nada nuevo. La Torá son otras culturas.
pero es la manera de interpretar y de organizar eso. Eso responde a una estructura social, político, histórica, porque es un pueblo que quiere sobrevivir, es un pueblo que siempre lo invaden, que tiene problemas, muchas cosas. Entonces necesita construir algo que lo cohesione social y políticamente, y está muy bien. La Torá es eso. Por eso la Torá en unas partes tiene unos libros y en otros tiene otros. Por eso lo sagrado depende del contexto histórico y de la sociedad que quiere ver qué es lo sagrado. ¿Ya? Entonces unos tienen unos libros, otros tienen otros. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los personajes de la Torá son ficticios, ya los historiadores nos lo dicen, ¿cierto? Y si existieron, probablemente, como dicen muchos, existió un Moisés, pero no el de la Biblia, un personaje llamado Moisés, y tuvo alguna relevancia, sí existió, tuvo alguna relevancia, pero el personaje bíblico es un arquetipo, es una construcción, como lo es David y como son los otros. Ya, aunque como algunos historiadores dicen que sí existen ciertas posibilidades, pero no de la dimensión que está en los textos. Entonces, ¿qué pasa? Ese pueblo construye algo físico, un libro, una historia, un libro, digámoslo así, un libro en términos de unas cronologías, la recoge de varios momentos, la recoge de antes, pero le pone una condición que es muy interesante desde el punto de vista del pensamiento. Los dioses de antes eran muy pragmáticos, eran muy reales, se podían herir, podían morir, eso eran los dioses. Por lo tanto, eran dioses muy aterrizados al mundo físico que nosotros vivimos. ¿Cuál es la genialidad cuando se habla de un Dios que está por encima de todo, que no muere, que no tiene forma y que es un Dios intangible, que automáticamente está por encima de cualquier Dios que se parezca? Eso es una genialidad de una construcción social, de un pensamiento que nos lleva a cohesionarnos, porque cuando decimos, no, esos dioses no son los nuestros y no el nuestro, es este intangible. No estoy entrando en la discusión si es real o no, es simplemente una explicación del concepto. Es este Dios intangible, nos une alrededor de un algo que nadie puede coger, nadie puede atrapar, nadie puede apropiar de él, pero a la vez es de todos nosotros, y que nos diferencia. Y como es un concepto tan extremadamente amplio, imagínense en unas sociedades bárbaras donde entraban, arrasaban las tierras, mataban niños, toda cantidad de cosas, mujeres, violaban, o sea, eso era una cosa muy parecida a lo que pasa hoy en día en algunos lugares, una cosa de bárbaros, una civilización por allá en el comienzo de la historia. Y un grupo que quiere sobrevivir logra simbólicamente subirse a otro nivel de información, donde plantea una cuestión de estas. Para los que están entregados totalmente a la materialidad, eso no lo entienden. Y es algo que se les sale de las manos. Y si de alguna manera estos que creen en esto o que lo piensan, lo logran dimensionar y ejemplificar de otra manera, pues claro, eso es una sobreposición y una manera de nosotros comenzar a unirnos alrededor de un concepto y empezar a escalar en estructuras mentales diferenciadas, en simbologías diferenciadas, en construir conceptos más amplios, místicos, que son extremadamente valiosos. Ahí está el valor cuando nos sobreponemos a esta realidad y nos vamos a otros niveles donde simbolizamos la experiencia, donde la representamos con valores morales y sociales, y donde nos vamos a unir todavía más profundo, que decimos hay un punto inicial o hay un estado de conciencia inicial del universo desde el cual podemos pensar todo esto. Eso, en otras palabras, es el Pardés, los 4 pasos del Pardés, y tiene que ver con lo que hoy en día llamamos la conciencia contextual. ¿Y qué es la conciencia contextual? Aquella que nosotros adquirimos en un contexto histórico, en unas relaciones socioculturales, en una comprensión de unos eventos, en unos aprendizajes que nos lleguen a una familia y un nivel individual mío. Y dependiendo de cómo se conjugan esas cosas, yo adquiero un nivel de conciencia. Entonces, cuando nosotros decimos hoy en día que hay que cuidar la vida y que si hay un problema después tenemos que solucionarlo, o si hay un enfrentamiento no se puede llegar a que eso llegue hasta la consecuencia más vasta, aterradora, sino que hay que buscar en el camino una manera de arreglarlo y negociar. Ese es un concepto histórico de nosotros de una manera distinta, porque cuando yo digo hay que arrasar al otro y exterminarlo, ahí no hay negociación, ahí es un exterminio. Y eso es una barbarie que viene de épocas anteriores, que cuando estos místicos empezaron a construir un concepto distinto, era para que eso no pasara y para poder que todos participáramos en el desarrollo que se estaba presentando.
Entonces, digamos, esos postulados de la RISI los tomamos como esa base fundacional de un proceso de desarrollo. Es la responsabilidad que yo creo que hoy en día tenemos como estudiantes de misticismo, estudiantes de Cábala, estudiantes de Rosacruz, yo soy de la Orden Rosacruz, estudiantes, o así no seamos estudiantes de misticismo ni nada, es la base fundacional de nosotros como seres humanos, como pertenecientes a la naturaleza, como familias extendidas que estamos construyendo hoy en día, que los animalitos son parte de nuestra familia, que las plantas también, esa mentalidad ecológica que estamos empezando a construir, cómo queremos el ambiente, eso qué es, miren, ese es otro nivel de conciencia que hoy en día estamos construyendo. Lo que pasa es que todavía hay remanentes en esta humanidad de seres que no tienen todavía capacidad de entrar a esos niveles y entonces nos quieren devolver a todos a ese estado primario desastroso en el cual se ha hablado siempre, o se ha hablado por lo menos desde estas místicas, no siempre desde estas místicas, que algo se destruyó en un comienzo. ¿Por qué? Porque no fue capaz de sostener el que todos como conjunto, sin anularnos como individualidad, pudiéramos sobrevivir y salir adelante. Por eso el concepto inicial que les planteo, ¿sí? Cómo ayudamos a que podamos construir, ¿ya? Podamos esas partes que se separaron, volverlas a unir y crear un contexto en el cual vivamos mejor, nuestra vida tenga mayor valor, la materia tenga un valor diferente. Es que la misma materia debe estar, yo lo digo así, debe estar aburrida y que siempre la utilicemos para hacerle daño al otro. Metafóricamente, un arma debe estar cansada como conciencia de que la usen para destruir la vida de otro ser humano. Esa materia, si la cogiéramos y la transformáramos en algo que le sirva al otro y a mí, esa materia nos daría una energía distinta, nos sonreiría de otra manera. Entonces mi invitación es esa, a que aunque místicamente vemos los conceptos muy bonitos y todo, si nos olvidamos de que vivimos en un sistema social, de que vivimos en un sistema contextual y que el universo fue hecho en esos términos, vamos a volver a esa individualidad que es la que rompió las vasijas en un comienzo y que nos llevó a que teníamos que repetir la tarea en el universo de Atzilut para recomponer el universo que se destruyó en un determinado momento. El Olam Abba, ese mundo del futuro que es, cuando se dice del Mesías. El Mesías es el estado de conciencia en que todos cabemos, todos vivimos, todos experimentamos, todos somos diferentes, somos iguales, subimos, bajamos, pero vamos en el camino de un avance entre todos. Ese es un estado interno de mi conciencia, pero al ser interno de mi conciencia solo hay un lugar posible para validarlo, en la relación con los otros, en la convivencia con los otros, en el amor con los otros, en el día a día. Podemos hablar lo que queramos, decir lo que queramos, pero si en el día a día, en cada cosita no somos capaces de proyectarlo, pues no estamos construyendo un mundo del futuro agradable y no probablemente sí, un mundo del futuro muy complicado para todos. Un abrazo para todos y en otro momento volveremos a conversar. Chao, chao.